La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias a Dios por el día que nos ha dado, por la vida, por la salud, por la provisión que cada uno de nosotros recibimos diariamente. Esa provisión viene de Dios. Dios utiliza diferentes canales para que llegue a nuestras manos lo que necesitamos. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que vivamos en la sobreabundancia. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Tercera de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la perfecta voluntad de Dios para usted. Esa es la perfecta voluntad de Dios para todo aquel que cree, para todos nosotros sus hijos. Dios quiere que todo salga bien, que todo vaya bien en nuestra vida, que disfrutemos de salud, que tengamos paz, armonía, que seamos exitosos en todas las cosas que emprendamos. Es Dios quien obra en nosotros a través de su palabra. Si tan solo podemos tomar la palabra de Dios en serio y actuar con base en lo que el Señor nos dice, entonces la palabra de Dios, que no vuelve vacía, producirá, hará todo aquello por lo cual Dios la ha enviado. Leemos en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13, acerca del milagro que Dios hizo en el centurión romano. Y fue el milagro operado directamente por la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo haces. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué milagro! El criado del centurión estaba gravemente atormentado, a punto de morir. Este centurión romano amaba a su criado. Por lo tanto, había hecho lo que humanamente tenía a su alcance para buscar el alivio, la mejoría, la restauración de la salud de ese hombre que le servía en su casa. Todos esos esfuerzos habían sido vanos. El enfermo seguía empeorando. Pero cuando el Señor Jesús pasó por Capernaum, el centurión se enteró y vino a él y comenzó a rogarle. La palabra ruego es clamar. La palabra ruego también se aplica a la oración. Este hombre oró. Este hombre solicitó. Este hombre le pidió al Señor Jesús que hiciera algo por su criado que estaba a punto de morir. Inmediatamente el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cuál era la enfermedad del criado? Dice que estaba paralítico y atormentado. Una influencia demoníaca lo estaba atormentando. La parálisis era ocasionada por ese espíritu demoníaco, ese espíritu atormentador.
Inmediatamente el Señor le mostró su corazón amoroso, su compasión, su misericordia, y le dijo: yo iré y lo sanaré. Mientras iban por el camino, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero, bueno, entonces la pregunta: ¿qué estaba pensando el centurión? Si primero le solicita al Señor Jesús que sanara al enfermo, el Señor le dice: voy a sanarlo. Pero mientras esto ocurre, reacciona el centurión y le dice: Señor, no entre a mi casa porque yo no soy digno de que tú estés allí. Pero solo di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La fe de este hombre en el Señor Jesús, la palabra. La fe de este hombre en la palabra hablada. Él dijo: yo soy hombre puesto sobre algunas personas. Tengo autoridad. Ejerzo autoridad porque estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad del imperio, bajo la autoridad del gobierno. Pero también tengo bajo mis órdenes soldados, es decir, ejerzo la autoridad. Y cuando yo ejerzo la autoridad, solamente hablo, solamente le digo a este: ve, al otro: ven, y vienen, hacen lo que yo les digo. Ellos hacen de acuerdo a la palabra, porque en la palabra está la autoridad. La autoridad está en la palabra. Cuando el Señor escuchó al centurión hablar de esa manera, la Biblia dice que el Señor se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fe en la palabra. Israel tenía todos los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento. Dios les había hablado a través de diferentes medios, pero Israel, la nación incrédula, endureció el corazón y no creyó a la palabra de Dios. Y un centurión romano que no tenía esa formación teológica, que no tenía el conocimiento que tenían los israelitas, este hombre hace una declaración que maravilla al Señor. Y la declaración fue: di la palabra y mi criado sanará. Yo creo en el poder de la palabra. Solo di la palabra, no importa la distancia. Estamos lejos de la casa, pero dígalo aquí y se sanará allá. Esa es la fe. Y el Señor le dijo a este hombre: ve y como creíste te sea hecho. Y en ese momento su criado fue sanado. La Biblia dice que cuando fue, inmediatamente, en esa misma hora, el criado se sanó. El poder de la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Apreciados, fe en Dios, fe en su palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. El poder de Dios está en la palabra. La autoridad de Dios está en la palabra. Tomemos la palabra de Dios en serio. Creámosla. Declarémosla. Confesemos lo que Dios dice y actuemos con base en la palabra de Dios y los milagros sucederán. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por este hermoso día. Padre, en el nombre de Jesús, confirma la buena palabra en los oyentes, donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo. Al enfermo lo declaro sano, al oprimido lo declaro libre. En el nombre de Jesús, al necesitado yo declaro que vienen los recursos de una manera milagrosa para saciar cada necesidad material en las familias de mis hermanos. Bendigo a los oyentes en el nombre de Jesús. Padre, gracias por confirmar la buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén.